El millonario se paralizó al oír a la niñera cantar la canción que su hija desaparecida escuchaba. La misma que su esposa fallecida solía cantarle hace 15 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido del viento se colaba por los grandes ventanales de la mansión Monteiro, un imponente edificio de estilo clásico rodeado de extensos jardines que antaño se llenaban de risas y alegría. Hoy, la casa era un reflejo del corazón de Sergio, fría, vacía y llena de sombras. Los cuadros de familia adornaban las paredes, pero para Sergio no eran más que un recordatorio de todo lo que había perdido. Han pasado 15 años desde aquella noche fatídica que cambió su vida para siempre. Sergio Monteiro, dueño de un imperio construido sobre las bases de la fortuna heredada de su padre, había expandido los negocios con años de arduo trabajo y sacrificio. Sin embargo, ni todo el dinero del mundo había sido suficiente para llenar el abismo que lo consumía desde que perdió a Clara, su amada esposa, en un accidente automovilístico. Y esa misma noche, como si el destino decidiera ensañarse, su pequeña hija Camila desapareció sin dejar rastro. El peso del pasado se sentía en cada rincón de la mansión. Sergio, sentado en su despacho, sostenía una fotografía de Clara y Camila. La sonrisa de ambas en la imagen era un contraste cruel con el dolor que sentía en el presente. Clara había sido su mayor amor, una mujer de carácter dulce pero firme, que equilibraba su mundo lleno de estrés y responsabilidades. Camila era el centro de su universo. La noche que las perdió fue el principio de un vacío que ni los años, ni el matrimonio, ni su segundo hijo, Iván, habían podido llenar. Durante meses después de la tragedia, Sergio había invertido todos sus recursos en buscar a Camila. Contrató a los mejores detectives privados, ofreció recompensas exorbitantes, incluso presionó a las autoridades para mantener la investigación activa. Pero cada pista lo llevó a un callejón sin salida. Cada día sin respuestas era un golpe más a su espíritu. Con el tiempo, las esperanzas de encontrar a su hija se desvanecieron, dejando espacio solo para la culpa y el dolor. Fue durante ese periodo oscuro que Andrea, amiga cercana de la familia, se convirtió en su apoyo más constante. Andrea era conocida de Clara, una mujer elegante y persuasiva que sabía cómo entrar en los momentos más vulnerables de Sergio. Al principio, él la veía como una aliada en medio de la tormenta, alguien que lo ayudaba a manejar los negocios cuando su mente estaba demasiado abrumada por el dolor. Andrea se mostró paciente, consoladora y siempre dispuesta a escucharlo. Un año después de la tragedia, Sergio tomó una decisión que ni siquiera él comprendía del todo: se casó con Andrea. No fue por amor, sino por la necesidad de estabilidad, de una presencia que lo ayudara a mantener su vida funcional. Andrea asumió su rol con dedicación, aunque la relación siempre fue distante. Sergio nunca pudo mirar a Andrea con el mismo amor que había sentido por Clara. Había un muro invisible entre ellos, construido con recuerdos y una tristeza que nunca logró abandonar. Andrea, sin embargo, parecía satisfecha con su posición. Actuaba como una esposa y madre perfecta, aunque nunca logró construir una relación cercana con Iván, el hijo que tuvo con Sergio. A menudo, la mujer organizaba cenas fastuosas y eventos sociales, intentando proyectar la imagen de una familia unida. Pero Sergio apenas participaba. Para él, esas reuniones eran un intento vano de llenar un vacío que no podía ser ignorado. Su vida estaba dividida entre su trabajo y su hijo, con quien compartía una relación afectuosa, aunque marcada por la distancia emocional. Iván, de 7 años, era un niño brillante y curioso, pero incluso a su corta edad podía sentir la melancolía que envolvía a su padre. Sergio intentaba ser un buen padre, pero su incapacidad para superar el pasado lo mantenía atrapado en un ciclo de remordimientos. Andrea, por su parte, trataba de tomar el control de la crianza de Iván, pero su frialdad natural impedía que lograra establecer un vínculo genuino con el niño. En más de una ocasión, Iván buscaba a su padre solo para encontrarlo encerrado en su despacho, absorto en sus pensamientos. Esa noche, Sergio estaba precisamente en su despacho, revisando algunos contratos mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas.
El sonido del reloj de pared era el único acompañamiento al silencio sepulcral que llenaba la habitación. En su escritorio, además de los documentos, había una pequeña caja de madera. Dentro, guardaba objetos que habían pertenecido a Clara y Camila, un broche dorado, una muñeca desgastada y un mechón de cabello castaño de su hija. Sergio abrió la caja y tomó el mechón con cuidado, como si fuera lo más valioso que poseía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que rara vez permitía que sucediera. Aunque sabía que debía seguir adelante, el peso del pasado seguía atrapándolo, como una cadena que no podía romper. En el comedor, Andrea supervisaba a las empleadas mientras preparaban la cena. Siempre atenta a los detalles, se aseguró de que todo estuviera en perfecto orden, aunque sabía que Sergio probablemente no saldría de su despacho para comer. Era una dinámica que se había repetido tantas veces que ya ni siquiera le molestaba. Andrea había aprendido a conformarse con la distancia de su marido, convencida de que, con el tiempo, él se daría cuenta de lo indispensable que era en su vida. Iván, mientras tanto, jugaba con su tren eléctrico en la sala, ajeno al ambiente tenso que reinaba en la casa. Aunque era un niño feliz en muchos aspectos, había algo en su mirada que revelaba una madurez precoz, como si entendiera que su familia no era como las demás. En su mente, los recuerdos de su padre siempre eran difusos, empañados por las sombras del pasado que Sergio cargaba. La rutina en la mansión Monteiro continuaba, pero había algo en el aire esa noche. Algo que Sergio no podía identificar, pero que lo hacía sentir inquieto. Tal vez era el peso acumulado de los años, o tal vez era el universo preparando el terreno para lo que estaba por venir. En su mente, las palabras de Clara resonaban como un eco distante. Prométeme que siempre cuidarás a Camila, pase lo que pase. La promesa incumplida era una herida abierta que nunca cerraría. Sergio sabía que su vida estaba marcada por esa pérdida, pero en el fondo aún albergaba un rayo de esperanza, por pequeño que fuera. Aunque lo negara ante todos, una parte de él seguía esperando el día en que Camila regresara. Esa noche, mientras Sergio permanecía en su despacho, sumido en sus recuerdos y la melancolía que lo consumía, una decisión inesperada tomó forma en la casa. Andrea, revisando las solicitudes para la vacante de niñera, decidió dar una oportunidad a una joven llamada Ivana Morales. No tenía experiencia formal, pero su tono amable en la llamada telefónica y su disposición inmediata convencieron a Andrea. Al día siguiente, la puerta de la mansión se abriría para recibir a una joven cuyo destino estaba a punto de cruzarse con el de Sergio de una manera que nadie podía prever. El sonido de las campanas de una iglesia lejana acompañaba los pasos firmes de Ivana mientras caminaba por las calles empedradas de la ciudad. Su cabello castaño ondeaba suavemente al viento y en su rostro se mezclaban la esperanza y la incertidumbre. Con 18 años recién cumplidos y tras la reciente muerte de sus padres adoptivos, había llegado a la ciudad buscando trabajo y una oportunidad para construir su vida. Cargaba una pequeña maleta con sus pocas pertenencias y un corazón lleno de sueños, aunque las preguntas sobre su pasado la acompañaban como una sombra constante. En su mano llevaba un recorte de periódico donde se ofrecía trabajo como niñera en una mansión. El anuncio decía: se busca niñera responsable, con experiencia o disposición para aprender. Trabajo en un ambiente serio. Ofrecemos alojamiento y alimentación. Las letras pequeñas indicaban que la entrevista sería en la mansión Monteiro, un lugar cuyo nombre evocaba poder y opulencia. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Ivana llegó a la dirección indicada y quedó impresionada por la inmensidad del portón de hierro que daba acceso a la propiedad. Respiró hondo, intentando calmar los nervios, y presionó el timbre. Una voz femenina respondió desde el intercomunicador. ¿Quién es? Soy Ivana Morales. Vengo por la entrevista de niñera, respondió, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Unos segundos después, el portón se abrió con un leve chirrido, revelando un camino de piedra que conducía a una mansión majestuosa rodeada de jardines impecablemente cuidados. Ivana avanzó con paso tembloroso, sintiéndose diminuta ante la magnificencia del lugar. Al llegar a la entrada principal,
Una mujer elegantemente vestida la recibió. Era Andrea Monteiro. Andrea la miró de arriba abajo con una sonrisa superficial, como evaluando cada detalle. «Pasa, por favor». «No tenemos mucho tiempo», dijo Andrea, guiándola al interior. El interior de la mansión era aún más impresionante, pisos de mármol, candelabros que brillaban con destellos dorados y muebles que parecían sacados de una revista de diseño. Ivana sintió un nudo en el estómago, consciente de que este era un mundo completamente ajeno al suyo. «Cuéntame sobre ti, Ivana», dijo Andrea, sentándose en uno de los sillones de la sala principal. Ivana respiró hondo antes de comenzar. Explicó que había crecido en un pequeño pueblo, criada por una pareja mayor que la había adoptado cuando era muy pequeña. Siempre había sentido un profundo amor por ellos, pero nunca logró encontrar respuestas sobre sus verdaderos orígenes, ya que sus padres adoptivos no tenían muchos detalles al respecto. Tras su fallecimiento, decidió mudarse a la ciudad para buscar nuevas oportunidades. Andrea escuchó con una expresión neutral, asintiendo de vez en cuando. Al terminar, le hizo algunas preguntas prácticas sobre su experiencia con niños. Ivana respondió con honestidad, admitiendo que aunque no tenía experiencia formal, siempre había cuidado a los hijos de vecinos y conocidos en su pueblo. Después de unos minutos, Andrea se levantó y dijo: «Está bien, creo que puedes empezar hoy mismo. Ven, quiero que conozcas a Iván». Andrea guió a Ivana por los pasillos de la mansión hasta llegar a una habitación llena de juguetes. Allí estaba Iván, un niño de cabello oscuro y ojos grandes, jugando con un rompecabezas en el suelo. Al ver a Ivana, levantó la vista con curiosidad. «Iván, esta es Ivana. Ella será tu nueva niñera», dijo Andrea con tono firme pero amable. Iván la miró por unos segundos antes de sonreír tímidamente. Ivana se agachó a su altura y le extendió la mano. «Hola, Iván. Es un gusto conocerte. ¿Qué estás armando?». El niño le mostró el rompecabezas y, para sorpresa de Andrea, comenzó a explicarle con entusiasmo las piezas que le faltaban. Ivana se sentó con él en el suelo y lo ayudó a encontrar las piezas correctas, ganándose rápidamente su confianza. Andrea observaba desde la puerta, impresionada por la facilidad con la que la joven se conectó con su hijo. Por la tarde, mientras Ivana desempacaba sus cosas en la pequeña habitación que le asignaron en el ala de los empleados, reflexionó sobre la oportunidad que tenía frente a ella. Sabía que trabajar en la mansión sería un desafío, pero estaba decidida a dar lo mejor de sí misma. No solo porque necesitaba el trabajo, sino porque sentía un impulso inexplicable hacia ese lugar, como si algo dentro de ella la hubiera llevado hasta allí. En los días siguientes, Ivana se adaptó rápidamente a su rol como niñera. Pasaba horas jugando con Iván, enseñándole canciones y contándole historias que había escuchado en su pueblo natal. El niño parecía más feliz y relajado desde su llegada, algo que no pasó desapercibido para Sergio, quien, aunque reservado, notó el cambio positivo en su hijo. Una tarde, mientras Ivana y Iván jugaban en el jardín, Sergio los observaba desde una ventana de su despacho. Había algo en la forma en que Ivana reía y hablaba que le resultaba familiar, aunque no podía precisar qué era. Decidió bajar y presentarse formalmente. «Buenas tardes, Ivana», dijo Sergio con su característico tono serio. Ivana, sorprendida por su presencia, se levantó rápidamente. «Buenas tardes, señor Monteiro». «Es un gusto conocerlo», respondió, inclinando ligeramente la cabeza. «Mi hijo parece estar muy contento desde que llegaste. Espero que sigas haciendo un buen trabajo». «Haré mi mejor esfuerzo, señor». «Iván es un niño maravilloso», dijo Ivana con sinceridad. Sergio asintió y regresó al interior de la casa, pero el breve intercambio dejó a Ivana con una extraña sensación. Había algo en los ojos de Sergio que le resultaba inexplicablemente familiar, aunque no podía entender por qué. Esa noche, mientras Ivana estaba en su habitación, sacó una pequeña caja que había llevado consigo desde su infancia. Dentro había un viejo broche de plata y un mechón de cabello castaño,
los únicos objetos que sus padres adoptivos le habían dicho que pertenecían a su madre biológica. Sosteniéndolos entre las manos, se preguntó, como tantas veces antes, quién era realmente y de dónde venía. En la mansión Monteiro, una cadena de eventos estaba comenzando, y aunque nadie lo sabía aún, la llegada de Ivana cambiaría sus vidas para siempre. Las mañanas en la mansión Monteiro habían cambiado. Desde la llegada de Ivana, los días parecían tener un nuevo aire, especialmente para el pequeño Iván, quien no solo estaba más alegre, sino también más activo y curioso. Sergio lo notaba, aunque en silencio, desde su habitual posición de observador. Para él, la vida seguía siendo una rutina fría, pero no pudo evitar reconocer que la presencia de Ivana había traído un soplo de vida al hogar. Una tarde, mientras Sergio revisaba documentos en su despacho, los ecos de una melodía lejanamente familiar comenzaron a colarse por las paredes. Dejó caer la pluma que sostenía y se quedó inmóvil, como si su mente tratara de confirmar lo que estaba escuchando. Esa canción no podía ser. Era la misma canción de cuna que Clara solía cantarle a Camila antes de dormir. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo invadieran. Podía ver claramente a Clara sentada junto a la cuna, cantando con dulzura mientras acariciaba los rizos de su hija. La melodía era simple, casi un susurro, pero estaba impregnada de un amor que Sergio jamás había vuelto a experimentar. La conexión con ese recuerdo fue tan intensa que le costó unos segundos volver al presente. Se levantó lentamente y, siguiendo el sonido, llegó hasta la habitación de juegos. Ivana estaba sentada en una pequeña silla, con Iván acurrucado en su regazo. Lo arrullaba con una voz suave mientras cantaba aquella melodía. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas, bañando la escena en tonos dorados. Por un instante, Sergio sintió como si el tiempo se hubiese detenido. ¿De dónde conoces esa canción?, preguntó de repente, con la voz entrecortada. Ivana se sobresaltó al escuchar su voz, no se había dado cuenta de que estaba ahí. Miró a Sergio con confusión, tratando de entender su repentina seriedad. No lo sé exactamente, señor Monteiro, respondió con sinceridad. Es una canción que he cantado desde que tengo memoria. Tal vez la aprendí de mis padres adoptivos, aunque nunca me lo dijeron directamente. ¿Por qué lo pregunta? Sergio no respondió de inmediato. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Era imposible que Ivana conociera esa canción, a menos que... No, era una coincidencia, se dijo a sí mismo, aunque algo en su interior le susurraba que esa explicación no era suficiente. No es nada importante, respondió finalmente, ocultando su turbación. Continúa con lo que estabas haciendo. Salió de la habitación con el corazón acelerado, decidido a observar a Ivana más de cerca. Había algo en ella, algo en su forma de moverse, en cómo interactuaba con Iván, que despertaba una inquietud que no podía ignorar. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, Sergio la miraba con discreción. Ivana, ajena a la atención que estaba recibiendo, hablaba con entusiasmo con Iván sobre una historia que le había contado. Andrea, sin embargo, no tardó en notar el cambio en la actitud de su esposo. Desde la llegada de Ivana, había estado más presente, más atento. Esa noche en particular, no apartaba los ojos de la joven ni siquiera mientras comía. Andrea intentó contener su incomodidad, pero cada vez que miraba a Sergio y notaba su interés en Ivana, una punzada de celos atravesaba su pecho. Siempre había sabido que su relación con Sergio estaba lejos de ser perfecta. Él nunca la había amado como amó a Clara, pero se había conformado con ser su compañera. Sin embargo, la atención que ahora prestaba a una simple empleada la hacía sentirse amenazada de una manera que no lograba explicar. Ivana, dijo Andrea con una sonrisa que apenas ocultaba su malestar, parece que has traído mucha energía positiva a la casa. Iván no deja de hablar de ti. Ivana sonrió con modestia, agradecida por el comentario. Es un placer cuidar de él, señora Monteiro. Iván es un niño muy especial. Lo es, respondió Andrea,
Y luego agregó con un tono que parecía casual pero estaba cargado de intención, aunque no deja de ser curioso que conozcas tantas canciones que parecen resonar con esta casa. ¿De dónde las aprendiste? La pregunta sorprendió a Ivana, quien notó la mirada inquisitiva de Andrea, pero decidió responder con naturalidad. No estoy segura, señora. Muchas de las canciones que sé simplemente forman parte de los recuerdos que tengo desde que era pequeña. Aunque no recuerdo bien quién me las enseñó. Andrea asintió, pero sus ojos revelaban una mezcla de duda y desconfianza. Sergio permanecía en silencio, observando a ambas con atención. Esa noche, mientras Andrea intentaba dormir a su lado, Sergio no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ivana cantando aquella canción, con un gesto en su rostro que le resultaba inquietantemente familiar. Decidió levantarse y caminar hasta su despacho, donde pasó horas revisando viejas fotografías y recuerdos de su hija Camila. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera explicarle la sensación que lo invadía cada vez que miraba a Ivana. Por su parte, Ivana también se encontraba despierta en su habitación. Sosteniendo la pequeña caja con el broche y el mechón de cabello que guardaba como único recuerdo de su pasado, reflexionaba sobre los fragmentos de memoria que parecían no encajar del todo. Siempre había sentido que había algo más en su historia, algo que sus padres adoptivos nunca le habían contado. La extraña reacción de Sergio a su canción solo avivaba sus dudas. A lo largo de los días, Sergio continuó observando a Ivana de cerca, buscando en cada gesto, en cada palabra, señales que pudieran confirmar o desmentir sus sospechas. Notó cómo inclinaba la cabeza al escuchar a Iván, un gesto que Clara solía hacer. Como su sonrisa tenía una curva particular que le recordaba a Camila cuando era niña. Pequeños detalles que, aunque insignificantes por sí solos, se acumulaban hasta formar un patrón que no podía ignorar. Andrea, cada vez más incómoda, decidió confrontar a Sergio. ¿Qué sucede contigo?, le preguntó una tarde, mientras estaban solos en la sala de estar. Desde que llegó Ivana, te comportas de manera extraña. ¿Hay algo que debas saber? Sergio la miró, consciente de que cualquier palabra que dijera sería analizada con lupa. No es nada. Solo estoy observando cómo se adapta a la casa. Es importante que Iván esté bien cuidado. Andrea frunció el ceño, pero decidió no insistir, al menos por el momento. Sin embargo, en su interior, los celos seguían creciendo, alimentados por la atención que Sergio dedicaba a la joven niñera. Mientras tanto, Ivana continuaba con su trabajo, ajena a las tensiones que había despertado. Para ella, cada día en la mansión era una oportunidad para aprender y para acercarse más a Iván, quien se había convertido en su pequeño cómplice. Pero las preguntas sobre su pasado seguían rondando en su mente, especialmente cada vez que veía a Sergio. Había algo en él que despertaba una extraña familiaridad, como si lo hubiera conocido antes, aunque sabía que eso era imposible. En el silencio de sus pensamientos, Ivana comenzó a preguntarse si su llegada a la mansión Monteiro había sido una simple coincidencia o si, de alguna manera, el destino la había llevado hasta allí para revelar algo que llevaba mucho tiempo oculto. Las noches en la mansión Monteiro se habían vuelto un caos interno para Sergio. Las sospechas que se acumulaban en su mente no lo dejaban en paz, y el recuerdo de aquella canción seguía resonando como un eco persistente en su corazón. Su instinto le decía que Ivana no estaba allí por casualidad, y cada día encontraba más similitudes entre ella y su hija perdida. Era un terreno peligroso para su estabilidad emocional, pero sabía que no podía ignorar lo que sentía. En su despacho, Sergio marcó un número que no había utilizado en años. La voz al otro lado de la línea era la de Héctor, un viejo amigo y detective privado que lo había ayudado en la búsqueda de Camila cuando desapareció. Aunque los años de investigación no habían dado frutos, Sergio confiaba en su capacidad. Héctor, necesito que me ayudes con algo, dijo Sergio con tono firme. Claro, Sergio. ¿De qué se trata? Es sobre una joven que trabaja en mi casa. Se llama Ivana Morales. Quiero que investigues todo sobre ella, especialmente su pasado.
Necesito saber quién es realmente. Héctor no hizo preguntas adicionales, conocía la naturaleza reservada de Sergio y entendía que, si lo estaba llamando, era porque el asunto era importante. Sergio le proporcionó toda la información que tenía sobre Ivana, consciente de que el proceso podría revelar algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, Ivana continuaba con su rutina diaria, sin sospechar que Sergio había iniciado una investigación sobre su vida. En las semanas que llevaba trabajando en la mansión, había desarrollado un cariño genuino por Iván y una admiración por Sergio, quien, aunque distante, siempre parecía estar presente de alguna manera. Sin embargo, también sentía una tensión constante en la casa, especialmente cuando Andrea estaba cerca. Andrea, por su parte, había comenzado a notar los movimientos de Sergio con creciente inquietud. Había visto cómo la observaba, cómo parecía buscar algo en los gestos y palabras de Ivana. Aunque Sergio no había compartido sus sospechas con ella, Andrea era lo suficientemente astuta para darse cuenta de que algo estaba cambiando. Una tarde, mientras Sergio estaba en su despacho, Andrea decidió enfrentarlo. ¿Qué está pasando contigo, Sergio?, preguntó, entrando sin llamar a la puerta. Sergio levantó la vista de los papeles que tenía frente a él, sorprendido por su tono. No entiendo a qué te refieres, respondió con calma. Sabes perfectamente a qué me refiero. Desde que Ivana llegó, no haces más que observarla, como si buscaras algo en ella. ¿Qué es lo que crees que vas a encontrar? Sergio la miró fijamente, evaluando sus palabras antes de responder. Andrea, este no es un tema que te concierna. Ivana es una empleada y estoy evaluando su desempeño, nada más. Andrea entrecerró los ojos, sintiendo que había algo más detrás de su respuesta, pero decidió no presionarlo en ese momento. Espero que eso sea todo, Sergio. Porque esta casa ya ha tenido suficiente caos como para añadir otro problema. Cuando Andrea salió de la habitación, Sergio respiró hondo. Sabía que su interés en Ivana estaba comenzando a levantar sospechas, pero no podía detenerse ahora. Si había siquiera una mínima posibilidad de que fuera su hija, necesitaba saberlo. Días después, Héctor lo llamó con los primeros resultados de su investigación. La voz del detective tenía un tono cauteloso. Sergio, tengo algo que podría interesarte. Según los registros, no hay información sobre Ivana antes de los 3 años. Aparece en el sistema como adoptada por una pareja mayor en un pequeño pueblo, pero no hay detalles sobre sus orígenes. Es como si no existiera antes de eso. El corazón de Sergio dio un vuelco. Esto reforzaba su intuición, pero también le planteaba preguntas más grandes. ¿Qué había pasado con Ivana antes de ser adoptada? ¿Por qué no había registros de su vida? Necesito que sigas investigando, Héctor. Esto no es suficiente. Quiero toda la verdad. Por supuesto. Te mantendré informado. Esa noche, Sergio decidió hablar directamente con Ivana. Sabía que no podía seguir esperando y que la única manera de confirmar sus sospechas era con una prueba de ADN. Llamó a Ivana a su despacho y esperó pacientemente a que llegara. Cuando ella entró, lo miró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Me necesitaba, señor Monteiro? Sergio se tomó un momento antes de responder. Quería elegir sus palabras con cuidado. Ivana, lo que voy a decirte puede parecer extraño, pero necesito que me escuches con atención. Desde que llegaste a esta casa, he notado cosas en ti, cosas que me han hecho pensar en mi hija Camila. Ivana lo miró confundida, sin saber cómo reaccionar. Sergio continuó. Mi hija desapareció hace 15 años, y nunca dejamos de buscarla. Pero hay algo en ti, en la forma en que hablas, en tus gestos, y, especialmente, en esa canción que cantaste. Necesito saber si hay alguna posibilidad de que tú seas ella. El impacto de sus palabras dejó a Ivana sin aliento. Aunque siempre había sentido que había algo extraño en su pasado, nunca había imaginado algo como esto. No sé qué decir, señor. Mis padres adoptivos nunca me hablaron mucho sobre mi vida antes de que llegara a ellos. Siempre tuve preguntas, pero nunca obtuve respuestas. Sergio la miró con seriedad. Quiero pedirte algo. Una prueba de ADN.
Es la única forma de saber la verdad. Ivana dudó por un momento, procesando lo que significaba esa solicitud. Aunque la idea la intimidaba, también sentía una necesidad interna de descubrir más sobre su origen. Finalmente, asintió. Si eso puede responder las preguntas que ambos tenemos, acepto. En los días siguientes, se tomaron las muestras necesarias y se enviaron a un laboratorio privado. Mientras tanto, la tensión en la mansión era palpable. Sergio estaba ansioso pero cauteloso, evitando cualquier interacción que pudiera levantar sospechas en Andrea. Ivana, por su parte, estaba sumida en sus pensamientos, tratando de imaginar qué significaría descubrir que era Camila. Andrea comenzó a notar el nerviosismo de Sergio e intentó acercarse a Ivana para obtener información. En una conversación aparentemente casual en la cocina, le preguntó: «Ivana, ¿estás bien? Pareces distraída últimamente». Ivana sonrió, intentando parecer tranquila. «Estoy bien, señora Monteiro. Solo he estado pensando en cosas del pasado». Andrea no estaba convencida, pero decidió no insistir. Sin embargo, cada vez estaba más segura de que algo importante estaba sucediendo entre Sergio e Ivana, algo que podía poner en peligro todo lo que había construido. Finalmente, llegó el día de los resultados. Sergio recibió la llamada del laboratorio en la mañana, mientras estaba en su despacho. Las palabras del técnico lo dejaron paralizado. «Señor Monteiro, los resultados son concluyentes. Ivana Morales es su hija biológica». El teléfono tembló en sus manos mientras absorbía la información. Camila, su pequeña Camila, estaba viva y había estado bajo su techo todo este tiempo. Pero junto con la alegría llegó una oleada de preguntas. ¿Cómo había llegado Ivana a la familia que la adoptó? ¿Qué había pasado realmente la noche de la desaparición de Camila? Y, más importante aún, ¿qué papel había jugado Andrea en todo esto? El amanecer en la mansión Monteiro llegó con un aire pesado. Sergio no había dormido en toda la noche, inmerso en los resultados del ADN que confirmaban lo inimaginable: Ivana era Camila, su hija desaparecida. El impacto de la revelación lo había llenado de emociones contradictorias, felicidad por haberla encontrado, pero también rabia por los años perdidos y el vacío que habían sufrido ambos. En su despacho, miraba fijamente la foto de Camila cuando era niña. Ahora, las similitudes con Ivana eran innegables: la forma de sus ojos, la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar, incluso pequeños gestos que había dado por perdidos con el tiempo. Pero junto con el reconocimiento, llegaron las preguntas. ¿Cómo había terminado Camila con otra familia? ¿Qué papel había jugado Andrea en todo esto? La respuesta a estas interrogantes lo perseguía como una sombra. Decidido a llegar al fondo del asunto, Sergio llamó nuevamente a Héctor, el detective. Le ordenó que ampliara la investigación, ahora con un enfoque claro en los eventos de la noche en que Clara murió y Camila desapareció. También decidió hablar con antiguos empleados de la mansión, quienes podrían aportar piezas clave del rompecabezas. Sergio comenzó con doña Teresa, una mujer que había trabajado como ama de llaves durante décadas en la mansión y que se había retirado poco después del fallecimiento de Clara. Localizarla no fue difícil, y cuando Sergio llegó a su modesta casa, ella lo recibió con calidez, aunque también con cierto nerviosismo. «Señor Monteiro, es un gusto verlo después de tantos años. ¿Qué lo trae por aquí?», preguntó Teresa, ofreciéndole una taza de café. Sergio fue directo al grano. «Teresa, necesito que me hables de lo que recuerdas de la noche en que Clara murió y Camila desapareció. Estoy buscando respuestas y creo que tú puedes ayudarme». La mujer bajó la mirada, visiblemente incómoda. Tras un momento de silencio, suspiró profundamente y comenzó a hablar. «Señor, yo siempre sospeché que había algo extraño en lo que ocurrió esa noche. Días antes del accidente, escuché una discusión entre la señora Clara y la señora Andrea. Fue en la sala, y aunque no pude escuchar todo, recuerdo que Clara le decía a Andrea que estaba cruzando límites, que debía mantenerse al margen de su familia». Sergio apretó los puños, conteniendo la rabia que empezaba a arder en su interior. «¿Qué más escuchaste, Teresa?». Andrea respondió algo que me heló la sangre. Le dijo: «No te preocupes, Clara. No estarás mucho tiempo para arruinar las cosas.
Pensé que era una frase dicha en el calor del momento, pero ahora creo que podría haber tenido otro significado. La confesión de Teresa era el primer hilo tangible que conectaba a Andrea con la tragedia. Sergio la agradeció y se marchó, decidido a encontrar más pruebas. Mientras tanto, Héctor seguía con su investigación. Tras revisar registros bancarios antiguos, encontró un pago realizado por Andrea a una pareja desconocida justo después del accidente. Los nombres coincidían con los padres adoptivos de Ivana. Este hallazgo fue la pieza que terminó de unir los cabos sueltos. Andrea no solo había estado involucrada en la desaparición de Camila, sino que probablemente había planeado todo desde el principio. Héctor le explicó el contexto a Sergio en una llamada. Todo apunta a que Andrea saboteó el vehículo de Clara, lo que provocó el accidente. Luego, aprovechó el caos para desaparecer a Camila. El pago a esta pareja no deja lugar a dudas, les dio dinero para que criaran a la niña y la mantuvieran alejada. Sergio escuchaba con el corazón apretado. La rabia que sentía hacia Andrea era casi insoportable, pero sabía que debía enfrentarse a ella con frialdad. Decidió confrontarla esa misma noche. Andrea estaba en la sala principal, revisando unos documentos, cuando Sergio entró con paso firme. La miró con una mezcla de desprecio y determinación. Ella notó de inmediato su actitud y dejó los papeles a un lado. ¿Qué ocurre, Sergio? Pareces molesto, dijo con una sonrisa forzada. Sergio no perdió tiempo. Sé lo que hiciste, Andrea. Sé que provocaste el accidente de Clara. Sé que desapareciste a Camila. Y sé que pagaste para que la criaran lejos de mí. La sonrisa de Andrea se desvaneció al instante. Su rostro se tornó pálido, y sus manos comenzaron a temblar. Intentó negar con un débil gesto. No sé de qué estás hablando. No mientas. La interrumpió Sergio, alzando la voz por primera vez. Tengo pruebas, Andrea. No puedes escapar de esto. Andrea, acorralada, finalmente cedió. Su expresión cambió de miedo a una mezcla de desesperación y resentimiento. Sí, lo hice. Confesó, con lágrimas en los ojos. Pero no fue como tú crees. Clara no sabía lo que tenía. Tú merecías una mujer que te apoyara, que te entendiera. Ella solo complicaba tu vida, y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera por ti. Sergio la miraba con una mezcla de asco y furia. ¿Y qué hay de Camila?, preguntó, su voz temblando de rabia. ¿Qué te hizo ella para merecer esto? Andrea se llevó las manos al rostro, sollozando. No quería hacerle daño. Solo quería apartarla de ti, de tu vida. Pensé que si desaparecía, podríamos tener una familia perfecta. Pero nunca imaginé que terminarías así, tan distante, tan frío. Sergio se quedó en silencio por un momento, intentando controlar el torrente de emociones que lo atravesaban. Finalmente, habló con una firmeza que heló la sala. Andrea, destruiste mi vida. Quitaste a mi esposa, a mi hija, y me condenaste a 15 años de sufrimiento. No mereces mi compasión, y no la tendrás. Sin darle oportunidad de responder, Sergio tomó su teléfono y llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron para arrestarla, Andrea no puso resistencia. Sus lágrimas eran la única señal de su remordimiento, pero para Sergio ya era demasiado tarde. Mientras Andrea era llevada por la policía, Ivana observaba desde las escaleras, habiendo escuchado fragmentos de la conversación. Aunque aún estaba procesando el descubrimiento de que era Camila, esta nueva revelación sobre Andrea la dejó aturdida. La mujer que la había contratado y que había sido, en cierta forma, una figura en su nueva vida, resultaba ser la misma persona que había orquestado su desaparición. Sergio, al verla, se acercó lentamente. La miró con los ojos llenos de culpa y amor. Camila, dijo, con la voz quebrada. Lo siento tanto. No supe protegerte. Ivana, con lágrimas en los ojos, respondió con un tono firme. No fue tu culpa, papá. Pero necesitamos tiempo para entender esto. Sergio asintió, sabiendo que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero sintiendo por primera vez en años que había esperanza. La mansión Monteiro comenzó a transformarse lentamente. Las sombras del pasado, aunque aún presentes,
parecían disiparse con cada nuevo día. Con Andrea arrestada y fuera de sus vidas, Sergio y Camila emprendieron el difícil camino de la reconstrucción. Ivana, ahora reconocida como Camila, debía enfrentarse al impacto de descubrir su verdadera identidad, mientras Sergio luchaba por reparar los años perdidos. Al principio, la convivencia no fue fácil. Camila sentía una mezcla de amor, confusión y resentimiento hacia un padre que, aunque inocente, había estado ausente durante la mayor parte de su vida. Sergio, por su parte, se esforzaba por demostrarle que estaba dispuesto a cambiar, no solo por ella, sino también por Iván, quien empezaba a comprender la magnitud de los eventos que habían sacudido su familia. Camila buscó refugio en lo que siempre había sido su pasión, cuidar de otros. Inspirada por su propia experiencia, decidió dedicar su tiempo a ayudar a niños en situaciones vulnerables. Se inscribió como voluntaria en un centro comunitario local, donde organizaba actividades y ofrecía apoyo emocional a pequeños que, como ella, habían enfrentado la adversidad desde temprana edad. «Papá, quiero usar lo que pasó para hacer algo bueno», le dijo una noche, mientras ambos compartían una cena sencilla en la cocina, lejos de la formalidad habitual de la mansión. Sergio la miró con orgullo y tristeza al mismo tiempo. «Camila, tienes un corazón enorme. Me duele que hayas tenido que pasar por tanto, pero estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites». Esa conversación marcó un punto de inflexión para ambos. Sergio comenzó a involucrarse activamente en las iniciativas de su hija, ofreciendo recursos del Imperio Monteiro para financiar programas educativos y de apoyo. Por primera vez en años, sentía que estaba utilizando su fortuna para algo significativo, algo que realmente valía la pena. Iván, con su inocencia infantil, ayudó a aliviar la tensión familiar. El pequeño adoraba a su hermana mayor, a quien veía como una heroína. Las noches en la mansión ya no eran frías ni solitarias, estaban llenas de juegos, risas y conversaciones honestas. Camila, aunque aún lidiaba con las cicatrices emocionales, comenzó a sentir que había encontrado su lugar en el mundo. Sergio también cambió profundamente. El hombre que alguna vez vivió atrapado por la culpa y el dolor se convirtió en un padre presente y amoroso. Su relación con Iván se fortaleció, y poco a poco recuperó la conexión con Camila. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que la familia, aunque rota, podía sanar. Una tarde, mientras caminaban juntos por los jardines de la mansión, Camila se detuvo y tomó la mano de su padre. «Papá, no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepamos que estamos juntos ahora. Eso es lo que importa». Sergio, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Prometo que nunca volveré a fallarte, Camila. A ti ni a tu hermano. La verdad puede tardar, pero siempre encuentra el camino hacia la luz. Las cicatrices del pasado no desaparecen, pero pueden convertirse en recordatorios de nuestra capacidad para sanar y seguir adelante». Sergio, Camila e Iván demostraron que el amor y la verdad prevalecen, incluso ante las pruebas más duras. La familia no es perfecta, pero con honestidad y esfuerzo, puede encontrar la manera de reconstruirse. A veces, las segundas oportunidades no solo nos devuelven lo que creíamos perdido, sino que nos enseñan a valorar lo que siempre estuvo ahí. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.